Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. No hay para mí fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendiciré al Señor que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. El Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Gracias. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, lo que están escuchando por YouTube. En el día de hoy, como los sábados tenemos por costumbre, alguien del grupo lee el Salmo, y en esta ocasión le tocó a la hermana Lina leer el Salmo 16. Muchísimas gracias a la hermana Lina por la lectura del Salmo 16. Vamos a hacer una breve explicación sobre este salmo. Este salmo se titula Mictam de David, y eso tiene una referencia o se relaciona con la palabra oro. Son gemas o joyas de la melodía hebrea. Entonces, para poder entender este salmo, tenemos que saber que fue escrito por David también, pero él, el Espíritu Santo, lo guía a él, o sea, para que esté profetizando. Es un salmo mesiático, y esto nos lo enseña Pedro y Pablo en el libro de Hechos, que habla sobre una profecía de la resurrección del Señor Jesucristo, cuando dice: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso es lo que vemos también en que Pedro y Pablo nos explican eso, cómo Pedro relaciona este salmo con el Señor Jesucristo que estaba profetizando David. Y esto debemos entenderlo nosotros, porque es un salmo de confianza, y a usted quizá le sorprende esto, entender esto, pero para esto tendríamos, lo que voy a decir ahora, tendríamos que entender bien lo que es ese pacto intratrinitario que se hace entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No me da tiempo. Cuando hablé de teología pactual, cuando hablé del Evangelio de San Juan, hablé del siervo del Señor. Muchos creen que habla de Israel. Está hablando de Cristo ahí. Yo voy a leer solamente una porción, 42:6 de Isaías. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones. En el versículo número 1 dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y bueno, y sigue hablando. Acuérdese a lo largo de todas las epístolas, Pablo nos muestra, incluso en la Kenosis, cuando habla de Filipenses y otras partes más, está aludiendo acá a la resurrección del Señor Jesucristo, que el Padre se iba a agradar en esa obra que iba a hacer. Ahora vamos a seguir explicando un poco más. Acuérdese, Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora, para resucitarlo en el día postrero, primero tenía que resucitar él, porque es lo que tengo que hablar mañana en la prédica, la unión con Cristo. Entonces, que morimos y resucitamos. Ahora, ¿cómo es esto? Bueno, acuérdese que cuando hablamos de cristología, Jesucristo es Dios y es hombre, dos naturalezas en una persona. Ahora él era hombre, entonces
La clave para poder entender esto nos da Pedro y Pablo cuando en un rato vaya el libro de Hechos. Pero acuérdese que el Señor Jesucristo también, cuando él estaba orando en el Getsemaní, él tenía, acuérdese que él estaba, tenía temblor, sudaba sangre, así, gotas de sangre. Entonces el Señor tenía temor, pero él se puso a orar. Siempre estaba orando, él estaba orando, pero ¿qué oraba? Él estaba confiando, él confiaba plenamente. Cuando hablamos, ahora yo lo vuelvo a repetir, no da tiempo de hablar, pero con ese pacto trinitario que se hizo, ese acuerdo que si él cumplía, o el Salmo 2 que te daré las naciones, él tenía un propósito y tenía que cumplir para que se le dé una herencia, como ven en el Salmo 16, ahí si se fija, él había puesto en eso, en el galardón que iba a recibir, ¿eh? Eso era. Entonces, pero él oraba, se fortalecía, Cristo. Y muchos dicen que fue fácil para Cristo. Jesucristo, acuerda, todo el tiempo él estaba orando, fortaleciéndose. ¿Por qué? Porque él confiaba, es un salmo de confianza. Y eso debemos aprender nosotros, de lo que hizo el Señor Jesucristo. Ahora él dice que él se goza o con aquellos que adoran, en el versículo número 3, ¿qué es? Acuérdese, él no adoró a nada, todo lo contrario, él estaba en su vida, rechazaba la idolatría, incluso dentro de su pueblo. Entonces vemos que él se goza, dice ahí en el versículo número 3, con los que, o se siente feliz con aquellos que adoran a Dios o al Padre. En el versículo 4, yo estoy a grandes rasgos, acuérdense que porque no me da tiempo, tengo que llegar a la parte que habla de la resurrección de Cristo. Entonces, hace un contraste ahí el salmista, que también es David, que está escribiendo, entre los que adoran a Dios y los que adoran a los ídolos. O sea, unos van a tener vida eterna y otra condenación. En el versículo 5 sigue hablando ya de ese gozo que tenía David, que podemos tener nosotros como cristianos, pero que tenía Cristo también. ¿Sabe por qué? Porque Cristo se gozaba cuando hacía la voluntad de, 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 del Padre. Y así tenemos ese gozo nosotros cuando debemos imitar a Cristo, tener ese gozo como Él. ¿Por qué? Porque Él tenía seguridad, es un salmo de seguridad, de confianza. Y acuérdense, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay, dice Hebreo 11:6. Si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces nosotros nos fortalecemos, confiamos para hacer la obra. A veces hacer la obra no es fácil de este lado del sol, hay muchas complicaciones. Entonces hay que fortalecernos, confiar en la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo el Señor acá. Debemos aprender a vivir así, a confiar para trabajar en la obra. En el versículo número 7 ahí, el Señor estaba, y tanto David alabando al Señor como el Señor también, y nosotros debemos alabar al Padre, porque fíjese que Él, el Señor, o le dio el camino de vida, le va a mostrar la senda de vida, el camino de vida. Creo que es el versículo número, dije 7. Dice así: bendeciré al Señor que me aconseja, aún en la noche me enseña mi conciencia. Entonces, alabando todo el tiempo al Señor, él le enseñó el camino, o el camino que debía andar, como dice el Salmo 32:8. Él siempre estaba orando, nosotros debemos orar, estudiar la palabra, porque Él nos aconseja. Yo cuando dice de noche, dice ahí, donde dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Yo cuando me voy a dormir dejo la Biblia prendida. Hoy tenemos mucha tecnología, dejo un celular viejo que tengo, que ya sirve para poner audio, y tengo la Biblia. Y el Señor le enseña mi conciencia incluso cuando estoy durmiendo. Uno otro que pone música, yo pongo la Biblia hablada y el Señor sigue hablando en mi conciencia, sigo escuchando, porque el cerebro, uno está durmiendo, está descansando, pero seguimos activos nosotros. Entonces, el Señor sigue hablando, Él estaba todo el tiempo alabando al Señor, incluso fíjese hasta cuando dormía. Ahora David, acuérdese acá, acuérdese, está hablando de Cristo, lo dice Pedro y Pablo ahí en los libros de Hechos. David habla de Cristo, no habla en sí de sí mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su cuerpo, si ustedes ven lo que dijo Pedro y Pablo, sigue en el sepulcro. Como profeta él estaba haciendo una profecía mesiática, que el Padre lo levantaría, lo resucitaría y lo pondría a la diestra a reinar. Y ya está reinando. Muchos están esperando que vaya a reinar Israel, que era una promesa para David, que no es así, ya está reinando. Estamos en el ya y todavía no.
Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y cuando venga no va a venir a un milenio, va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y ahí está el estado eterno. Eso es importante que podamos entender. Entonces David estaba diciendo ahí que el Espíritu del Señor Jesucristo iba a estar un tiempo, no me da tiempo de hablar esto del Hades, si puedo lo voy a hablar rápido, pero iba a estar un tiempo nomás, y su cuerpo, vamos a decir, aunque iba a morir, iba a resucitar, iba a resucitar, el Señor lo iba a glorificar al tercer día. Entonces está hablando del Mesías acá, y bueno, es importante que podamos entender esto, que el Señor lo iba a levantar. ¿Pero por qué? Porque Él lamentablemente no me da tiempo por el tiempo que tengo, que me da WhatsApp, 17 minutos, nada más hablar. Es imposible hablar esto y es una pena hablar así en tan poco tiempo. Pero él fue obediente, cumplió activamente y pasivamente, cumplió la ley en otro lugar. ¿Y eso qué significa? El Padre se complació en eso y lo levanta, lo resucita al Señor Jesucristo y lo siente a su diestra para que esté ahí. Él no se ha conmovido más, está a la diestra por siempre. Esa la diestra es poder, seguridad, honor. Está sentado a la diestra de él. Entonces, eso es lo que está diciendo el salmista. El Señor, el salmista está hablando de esa seguridad que tenía el Señor, que había confiado en su Padre. Versículo 9, se alegró tanto en mi corazón y se gozó en mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Si ustedes lo ven detalladamente, ven esa confianza. Él está camino ahí a morir, acuérdese, póngase ahí, acá está escribiendo David, pero cuando ustedes ven el camino a la cruz en el Getsemaní, él está tembloroso como hombre ahí, en el sentido tenía que afrontar, y el Señor lo fortalecía, siempre venía el Padre. ¿Por qué? Porque se fortalecía en la palabra de Dios, aunque los demás estaban durmiendo, él se fortaleció. Y vamos a decir, ese temor no significa que es pecado, nada de eso. No da tiempo de hablar de eso. ¿Por qué? Porque le había dado esa palabra. A ver si me da tiempo de hablarlo esto. Hay tantas cosas que no tengo tiempo, pero cuando habla acá del Seol, o sea que iba a decir, en la parte no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el Antiguo Testamento el Seol tenía yo lo voy a tratar de resumir nada más, porque no me da tiempo. Vamos a decir, no mostraba un cuadro más amplio, una aclaración de la vida más allá de la muerte. Era algo incierto, se moría y ya está. Ahora en el Nuevo Testamento tiene más luz, eso cambia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Cristo ha sacado la luz a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Esto está en 2 Timoteo capítulo 1, 10. Ahora, ¿qué sucede? En esa época, acuérdense, los judíos eran inciertos, no sabía si moría, eso es si se moría en el juicio final, si iba a saber quién era salvo, quién no era salvo. Pero ahora nosotros, por medio del Señor Jesucristo, que ha sacado a la luz por medio del Evangelio, ahora la luz a la vida por medio del Evangelio, que son buenas noticias. Usted puede saber ahora, no puede esperar hasta el día que muera a ver qué pasa, a dónde va a ir. ¿Por qué es eso? Porque Jesucristo, o sea, por medio del Evangelio sabemos que Jesucristo resucitó al tercer día. El Padre se agradó con esa obra. Y todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, ahora pueden resucitar en el sentido espiritual y tener vida eterna ahora. Y en el día postrero, después, ser resucitado y tener un cuerpo glorificado. ¿Pero por qué? Porque vemos que el Padre se levantó. El Padre lo levantó al Hijo, y en eso es que nos gozamos, tanto nosotros estemos muertos o estemos muertos, vamos al Señor, y vivo también vivimos para el Señor, como vivíamos ayer en los devocionales. Entonces eso, nosotros sabemos que nuestro cuerpo sí va a ir a la tierra, pero sabemos que algún día vamos a ser levantados. Miren, estos 4 minutos que me queda, no me da tiempo de hablar de la kenosis. Voy a hablar del libro de Hechos, en los versículos número por arriba nada más. Pablo levantándose, hizo una señal, 13, y se puso a hablar. Dice, yo lo voy a tener que resumir.
discúlpeme, pero dice, quitado este le levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo, he hablado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, de la descendencia de este, y conforme a la promesa Dios levantó Jesús por medio de Israel. Entonces habla sobre eso, pero en el versículo 33 dice así, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy, y en cuanto le levantó de los muertos para que nunca más volviera a la corrupción. Y así lo dijo, os daré la misericordia de David. Y dice en otro salmo, hablando sobre el Salmo 16, acá, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, y Pablo sigue explicando y explicando que está hablando de Cristo, este salmo que está hablando, dice, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, dice, él durmió y fue reunido con su padre y vio corrupción, él sí, aunque el salmo muchos creen que está hablando de David, no, está hablando de Cristo. Y él sigue hablando, y es lo que se está hablando de todo esto, ¿qué? ¿Por qué lo resucitó y para qué es esto? Porque todo aquello que por la ley no pudiste ser justificado, ahora dice, escuche, en él es justificado todo aquel que cree, pues mirá que no venga sobre vosotros lo que está dicho los profetas, o menospreciar, no menosprecien este salmo, no menosprecien eso que ya estaba escrito antes de que pasara, de qué era, que Jesucristo iba a venir a morir por los pecados de aquel que el Padre le había dado. Por eso él vino a cumplir esto. Él sabía que lo iba a resucitar. ¿Sabía por qué? Porque si él venía a cumplir eso, el Padre lo iba a resucitar. Entonces tenía la plena confianza en el Salmo 2, versículo 29 de Pedro, que me quedan 2 minutos. Dice, varón hermano, os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado a su descendencia en cuanto a la carne, levantaría a Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues ciertamente que toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Cristo. Escucha, dice, se compungieron de corazón, dice, y los varones, ¿y qué haremos? Bueno, ¿qué le dijo Pedro? Lo mismo que escuche que le había dicho Pablo en el capítulo 13 a los otros. De otras palabras, le dijo, de otra forma le dijo Pedro, arrepentid y bauticé cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado. No me da el tiempo, me quedan 50 segundos. Escuche, todo aquel que crea en el Señor Jesucristo, se arrepienta de sus pecados, crea en la obra del Señor Jesucristo, vaya con fe. Dice, porque este es el evangelio que predicamos, que Cristo murió y resucitó el tercer día. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Nosotros debemos creer, nosotros confesar que somos pecadores ante Él, creer en la obra que hizo, que el Padre lo levantó, y así nosotros nos va a levantar en este tiempo del estado espiritual, que estamos muertos en delito y pecado, y en un día postrero nos levantará y nos dará un cuerpo glorificado. Que tengan un bonito día y el sábado que viene nos vemos de nuevo con otro devocional.